a Rogelio García, cordobés, profesor, licenciado y psicólogo clínico, egresado de la Universidad Católica de Córdoba y la UCA, es asesor de Pastoral de la Salud, colaborador de los religiosos Camilos, especialista en prevención de la salud, un hombre que viene trabajando en el tema de la prevención de la salud desde hace muchísimos años. Nos conocimos allá a principios de la década del 70 y él ha desarrollado junto con otros profesionales una interesante teoría con su aplicación práctica respecto de la cuestión de la salud, especialmente la salud mental. Bueno, Rogelio, te dejo entonces y Bueno, apago te mi agradezco. micrófono, querido. Adelante. Bueno, te agradezco, Hugo. Muy buenas tardes a todos, los oyentes. Hola, Rogelio. Mucho gusto. Gracias por la presentación y tener presente, como decía Facundo, el natalicio de Perón, que fue el día de ayer. Así que espero que esta disertación y participación de ustedes sean con bien espíritu de compañeros. Bueno, como decía Hugo, voy a tratar de ser sintético en cuanto a los antecedentes de esto, en cuanto a la psicología, especialmente una psicología popular. Quizás, lo menciono ahora, pero es una intención que en este diálogo que tengamos sean puestos algunos aspectos fundamentales para un próximo libro que pienso publicar, que es un manual de psicología popular, de manera que, bueno, esta charla va a ser un anticipo preparatorio para el mismo. Voy a plantear los antecedentes un poco de esto, desde la revolución del peronismo, que es especialmente cuando Perón plantea que ha habido un cambio fundamental que ha sido la filosofía y por consecuente la ética. Dice, y por lo mismo deberemos cambiar la psicología, la pedagogía y la sociología en sí. Dice esto que aparentemente tan simple, dice, es el cambio más trascendente que hemos hecho en el pueblo argentino. Esto fue una exposición que hizo a los colaboradores, cooperadores escolares en 1953. En otra oportunidad, en un congreso de cirugía, con médicos cirujanos, había sintetizado todo el ideario, digamos, filosófico, del justicialismo, diciendo que nosotros hemos levantado la bandera en defensa del hombre auténtico y total, materia y espíritu, psiquis o alma y cuerpo, inteligencia y corazón, individual pero social, material pero trascendente, limitado pero infinito. Y eso, con esta concepción del hombre, enfrentamos un mundo que se derrumba. Por eso vamos a levantar la figura del hombre en su excelsa dignidad. Esto se lo decía a un congreso de cirujanos, describiendo un mundo que se derrumba, ¿no? Y casualmente, en este tiempo así de una pandemia mundial, estamos asistiendo a una sensación también de un mundo que se derrumba, de un sistema que se derrumba, ¿cierto? Que es un sistema organizado, digamos, de los intereses de las potencias económico-financieras, y que nos planteamos concretamente es una solución, salir mejores.
como dice el Papa Francisco, podamos salir mejor de la situación, reafirmándonos siempre en nuestra historia. Y esa historia tiene este anticipo ya de la época de la primera década del peronismo con Perón, donde pudieron justamente de la Escuela Superior Peronista poder formular teorías a partir de la doctrina en otros campos, que era la política, la economía, la sociología. Lo que no se pudo fue en el terreno de la psicología, porque primero era una ciencia muy nueva, a tal punto que la primera, digamos, licenciatura de psicología aparece por el año 54 en universidades del litoral, ¿sí? Y fue después digamos, del golpe de la contrarrevolución del 55 que más se le da impulso a la institucionalización de la psicología por un contexto histórico internacional que era que tanto el poder británico y el poder americano, a través de los medios de comunicación, tomaron la psicología y con eso operaron para la institucionalización de esta carrera casi en todos los pueblos latinoamericanos. Y en Argentina es a partir después del 55 que se constituyen como otras ciencias sociales elementos de penetración cultural, de lo que se dice colonización mental. De manera que sí nos podemos sentir dignos de que a la par que Perón expuso la comunidad organizada en el primer Congreso de Filosofía del año 49, también se celebró en la Universidad de Tucumán en el año 54 el primer Congreso Nacional de Psicología, ¿no? En donde colaboraron importantes figuras de nuestra tradición educativa, sobre todo el padre Leonardo Castellani, que ha sido en la historia de nuestro pueblo el primer doctor en psicología, doctor en teología y en psicología, de la Universidad de Soborna, y hacía del campo educativo una contribución muy importante, pero del campo educativo. Recién empezaba a aparecer la psicología en su aspecto clínico, por medio del psicoanálisis, que ya del año 42 empezó digamos, a partir de la internacionalización del movimiento cuyo fundador es Sigmund Freud, se instala en Argentina y eso va creciendo, pero crece por las condiciones justamente que le brinda el peronismo, ¿no es cierto? Donde empieza a aparecer una psicología social en base a una de las figuras de este movimiento psicoanalítico, que es el doctor Pichon Rivière, de tal manera que su obra fundamental se llama Del psicoanálisis a la psicología social, y empieza también a formular una cantidad de aspectos teóricos, pero en ese contexto, digamos, donde empezó a tener realce la dimensión social y política de nuestro pueblo con dignidad, con dignidad. Mientras tiempo después avanza la colonización mental por medio de teorías extranjeras, fundamentalmente gran parte europeas y norteamericanas, en las escuelas de psicología de las universidades, tanto privadas como públicas. Y Perón, con su gran sabiduría durante el exilio, toma bastante a un psicólogo social que es Le Bon, Psicología de las Multitudes, para explicar por qué luchan los pueblos, ¿cierto? Como que hay en los pueblos una fuerza inconsciente, que en esa fuerza está el poder de su transformación, e inclusive cuando explica el rol de la mujer va a decir que
las madres, cuando van criando a sus hijos, le van enseñando, ¿no?, el peronismo, se lo van inculcando en el subconsciente. De manera que Perón ya ha habido, digamos, de uso de estas nuevas disciplinas psicológicas, la orienta, ¿no es cierto?, hacia el fin, que es darle otro sentido. Este otro sentido sería, en este caso, que es eso que llama el subconsciente, no inconsciente, sino el subconsciente, es una fuerza positiva, tiene una fuerza positiva, una fuerza creativa, también al servicio del bien. También al servicio del bien, no algo negativo, no algo que meramente con una imagen, digamos, de enfermiza, represora, sino en su aspecto positivo, que es coincidente con la tradición de las doctrinas sobre la memoria y de las reminiscencias de San Agustín, ¿sí?, la memoria de Dios y la memoria del hombre, ¿sí?, ese sentido de memoria para conservando lo más valioso, conservando lo más valioso. Entonces ese proceso que explicaba recién cuando Perón plantea la vuelta a la patria y prepararse para el gobierno, organizar la materia gris, que justamente se hizo a través de los compañeros de la organización del encuadramiento, con Juan Carlos Bardoneschi, y el físico nuclear D'Alessio, a quien Perón le encomendó en una carta a la Organización de los Científicos, es que se empiezan a agrupar profesionales de la salud mental a fin de contribuir a la reconstrucción y la liberación nacional que planteaba el general. No solo eso implicaba su participación política con la actualización doctrinaria para esa etapa que era la toma del poder, sino que implicaba empezar en sentido de organizar profesionales, sino empezaba el aspecto de desarrollar teoría, ¿no? Como bien planteó Hugo, ya estando la doctrina había que desarrollar teoría, o sea, empezar a formular una psicología basada, fundamentada en la doctrina nacional. Es así que nosotros ya desde entonces, de esa década, de la vuelta de Perón, empezamos a plantearnos, a hacer una experiencia basada en un modelo de desarrollo teórico acerca de la personalidad y su plenitud, y de ahí plantear una psicología en dos aspectos, el aspecto clínico y el aspecto preventivo. En el aspecto clínico significaba que a partir de concebir el desarrollo pleno de la personalidad, ver cuándo esta sufre un detenimiento, una desviación, y es corregible terapéuticamente esos desórdenes psicológicos. Entonces planteamos también todo un modelo de trabajo desde el campo terapéutico que nos llevó, una vez elaborado y trabajado, por medio de experiencias terapéuticas personales, grupales, institucionales, nos llevó en la década del 80, ya con el advenimiento de la democracia, a formular una prevención desde esa psicología popular, ¿sí?, una prevención. Yo voy a tratar justamente de sintetizar los aportes que hicimos de esa prevención, para después relacionarlo con contenidos del modelo argentino, que es la última obra del testamento y el legado de Perón, y finalmente con la encíclica última, la Fratelli Tutti, que es todos hermanos de su santidad Francisco. ¿Por qué digo esto? Porque justamente cuando estaba pensando esta posición, me parecía muy importante que lo nuevo se destaque, ¿no? Y justamente lo nuevo, que es esta encíclica
mundial, no solo moral, ¿cierto? Formula en una encíclica aspectos en total coincidencia con el modelo argentino, que justamente la reafirman, el modelo argentino de Perón, y convalidan todo lo que venimos planteando. De manera que esta relación entre la encíclica y el modelo argentino, no solo para poder adecuar eficientemente la encíclica al modelo argentino, sino también para orientar el modelo argentino a esta visión que está planteando Francisco. Bueno, entonces decía con respecto a la prevención, la situación problema actual es que hay un entrecruzamiento de pandemias. O sea, hay una pandemia mundial de orden biológico, ¿no? que es el COVID, pero ya veníamos informando acerca de otras pandemias, ¿no? Como en sintonía con el Papa decía, bueno, hay otras pandemias, por ejemplo, el hambre en el mundo. Bueno, la pandemia que nosotros veníamos difundiendo es respecto al sufrimiento psicológico, los trastornos mentales. ¿Por qué? Porque la OMS mismo, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000 lo planteó en términos de una pandemia en un Congreso Internacional de Psiquiatría en España. Ya antes, en Argentina, se había a través del CONICET, el Consejo Nacional Científico y Técnico, formulado el carácter de una epidemia. Entonces, se entrecruzan varias pandemias, ¿no es cierto? Varios flagelos, digamos, que hay que resolver. Entonces, voy a tratar de plantear lo siguiente. Desde esta situación problema del entrecruzamiento de las diversas pandemias, vamos a plantear la relación que hay entre el sentido agresivo o integrativo de las diversas culturas, la transculturación, la cultura popular y la prevención de salud mental. Antes que nada, aclarar un concepto de cultura, ¿cierto? Porque esto obedece a una problemática cultural, ¿sí? Ya que denunciamos una penetración cultural en este mundo de sombras cerrado, como dice el Papa Francisco, la importancia de aclarar qué sería la cultura, ¿sí? En su acepción más extensa es todo lo que el hombre hace, ya sea de la era paleolítica a la era tecnotrónica, como se han llamado fines del siglo XX, y en su acepción más intensa o profunda es todo cuanto empeña el hombre a trabajar en su producción, ¿sí? Por aquello que rindo culto, cultivo y realizo en obras de cultura. En la psicología médica, la cultura tiene esta asignación dual, porque por un lado refiere a la represión cultural tal como lo formuló Sigmund Freud de la conciencia individual, y por otro lado el sentido total de la cultura, o sea, el eros integrativo del género humano en lucha con las tendencias agresivas de la especie. Este doble sentido, significado que le asigna el discurso psicológico le permite un diálogo interdisciplinario con las demás ciencias de la cultura. Es así, por eso va a aparecer lo que se llama la transculturación. Este es un descubrimiento que hacen los antropólogos con participación de psicólogos, sociólogos y lingüistas acerca del fenómeno que se describe en el choque o interpenetración de la civilización moderna con pueblos encontrados en el desarrollo primario, de su nivel primario, digamos, de su desarrollo cultural. Y ahí se observan para nosotros dos fenómenos importantes. Por un lado, en esta transculturación, es la desorganización de la identidad del pueblo de menor desarrollo económico-social. Y por otro lado, una prevalencia e incidencia crítica, ¿no? Prevalencia e incidencia de trastornos psicológicos en la población afectada.
Desde hace tiempo los científicos vienen reclamando la defensa de esas culturas, sobre todo en Centroamérica, eh, donde aparece todo este tema de la antropología cultural, los medios de comunicación sensibilizando, ustedes lo verán, ¿no es cierto?, siempre por los programas televisivos a la opinión pública, y los organismos internacionales haciendo prolijas declaraciones combinatorias de esto. Pero lo que es obvio que para la población que sufre esto, o sea, del país, constituye un verdadero problema político, ¿sí?, en tanto una nación de cultura. La cultura, en tanto las ciencias se ponen de acuerdo en trabajar así con el criterio de verdad operativa, la conciben como aquella que cotidianamente vienen realizándola, concibiéndola y viviéndola las poblaciones más humildes de un país, en tanto constituyen una mayoría significativa y perdurable. Si uno acude a la Real Academia Española, encuentra que la palabra cultura trae la voz folclore como conjunto de tradiciones, creencias y costumbres de las clases populares, y en segunda acepción, ciencia que estudia esta materia. Justamente esta materia va a ser el objeto de estudio de las ciencias de la cultura, ¿sí?, y sobre todo de la psicología de los pueblos. Nos ha tocado en suerte vivir, digo en suerte porque es nuestro desafío, una civilización que lejos de promover, ha obstaculizado el desarrollo psicológico de los que pueblan el mundo. Como le dije, estudios realizados por el CONICET informaron en el año 82, a través de un programa llevado adelante por el doctor Pajela Raya, único programa epidemiológico en salud mental que se hizo con seriedad, informó que había un 25% de población afectada y un 52% en riesgo, o sea, casi 2/3 de la población afectada o en riesgo, y la OMS también informaba cifras similares. Tal era la magnitud en ese entonces de esta problemática, ¿no es cierto?, que había planteado ya Freud desde Europa con respecto al malestar en la cultura al principio del siglo XX. Para nosotros es muy importante que digamos, esta problemática la podamos resolver porque, por otro lado, hay un consensuado agrupamiento de grandes problemas mundiales. Son la superpoblación relativa a la disponibilidad de los recursos dominantes, especialmente los alimenticios, el agotamiento de los recursos naturales, sobre todo no reproducibles, y la preservación del ámbito ecológico, ¿sí?, hasta el punto que, bueno, que el Papa también, antes de esta última encíclica, formuló la Laudato Si, que es una encíclica social, pero apuntando fundamentalmente a una ecología integral, a la problemática que figura en la agenda de todos los estadistas o todos los países del mundo como el problema más importante. Pero no resulta sensato plantearnos resolver cada uno de estos grandes problemas si al mismo tiempo no se aborda esta problemática epidemiológica y pandémica del sufrimiento mental. Pero mismo cuando el modelo argentino plantea la dimensión ecológica, dice que hay que hacer una revolución mental. O sea, hay que cambiarle la mentalidad a todos los dirigentes. Y la gente tiene que hacer un cambio de mentalidad para la nueva época. De manera que ahí también cuando se aborda la dimensión ecológica, Perón toma con mucha importancia el tema de la salud integral, ¿no es cierto?, de mente y cuerpo,
y le da el lugar que corresponde a la psicología como ciencia para la salud. Desde, digamos, una ecología cultural. Esta ecología cultural vendría a ser el entrecruzamiento o el trabajo de todas las tecnociencias, ¿sí?, al servicio de la salud integral de las personas. Bueno, entonces decía que con respecto a este trabajo que veníamos haciendo, ya si nosotros, digamos, continuando la tradición, digamos, del aporte, de brindar una ayuda al ser humano, tal cual fue un poco la revolución de Sigmund Freud, que en el aspecto de humanizar, ¿no es cierto?, la medicina, tomando una persona y trabajando, percibiéndola como un ser histórico, o sea, su biografía, tratar a cada persona como una biografía original. En esa, este fundador de la psicología moderna en Europa, y esto lo quiero subrayar, estudioso de la relación que hay entre la conciencia y las masas, sobre todo tanto en la psicología individual como en la psicología colectiva, nos dejó una idea luminosa, ¿sí?, acerca del sentido integral de la cultura universal. Pero también dejó una especie de pesimismo acerca de la posibilidad de su atenuación. Conviene ubicar cuál era la situación histórica de este genio, digamos, de la psicología europea. Su principal obra es Estudio de una histeria, en 1895, y una de sus últimas obras, que es Malestar en la cultura, en 1930. En ese transcurso acontecen, digamos, los hechos y importancia tanto del mundo de la economía, de la política, de la sociología y también de las ciencias de la cultura. Sucintamente, podríamos decir que Freud descubre la represión cultural en una época y lugar donde el malestar en la cultura era inobservable para las nacientes ciencias de la cultura, y tal malestar correspondía, digamos, un malestar económico, social y político-cultural enorme. Y las ciencias de la cultura todavía no habían descubierto la categoría de nación de cultura. Esta categoría de nación de cultura es el concepto de pueblo, que nosotros justamente cuando nos planteamos desarrollar una psicología popular fuimos a buscar el concepto de pueblo. Lo encontramos en pocas obras filosóficas, solamente en un diccionario de Brugger, alemán, donde en pueblo figura nación de cultura. En coincidencia con el Papa Francisco, que hoy día, en esta última encíclica, plantea la importancia, en el capítulo que formula una mejor política, la importancia del concepto de pueblo. Él ya lo viene planteando desde hace tiempo, desde una visión teológica, ¿sí? En este caso lo hizo de un planteo ya más pastoral y universal, como concepto mítico e institucional, el concepto de pueblo, que después, si nos da el tiempo, lo podemos desarrollar. Pero quería subrayarlo porque
es algo que vuelve a confirmar la importancia de introducir en un modelo de psicología esta dimensión de pueblo, o sea, introducir la dimensión auténticamente política en una concepción psicológica. Porque después de Freud ha habido teorías, escuelas, que han ido ampliando el ámbito que él había investigado, que era el ámbito familiar. Enrique Pichon Rivière investigó el ámbito social, o sea, de los cuerpos intermedios, digamos, lo que sería la psicología grupal que hay entre la familia y la comunidad. Después los culturalistas con la dimensión cultural y hasta psicólogos con la dimensión existencial, humanística, religiosa, como Víctor Frank, pero ninguno incluyó concretamente la dimensión de pueblo desde la psicología para concebir un modelo pleno de la personalidad, en coincidencia, digamos, o en forma coherente con el pensamiento de Perón. Nadie se puede realizar sino en una comunidad que se realiza. Como dice en la encíclica, la concepción de la persona se corresponde con la de la comunidad. O sea, no podemos hablar de personas sin comunidad o de comunidad que no sea de personas. Bien, entonces les decía que la ciencia y la cultura no habían descubierto esta noción, y que, o sea, como una entidad real, ¿no es cierto?, en la unidad de su sentido, que así como los profesionales conocen, digamos, los que se dedican a la psicología, de los efectos que tiene la problemática en la psiquis, no lo ven en el ámbito de la dimensión comunitaria, no lo terminan de ver, porque no lo reconocen como una entidad real. Entonces, no contar con la psicología del pueblo de pertenencia, es decir, con la psicología popular, o con la cultura popular en suma, ilusiona toda prevención, en tanto persisten en considerarla en términos individuales, o sea, trabajos individuales o grupales, cuando de lo que se trata de promover, ¿cierto?, por prevención, promoción de la salud, digamos, la prevención como promoción de la salud, preservación y rehabilitación, ese tan delicado equilibrio que existe entre el psiquismo individual y el psiquismo colectivo. O sea, de una persona en comunidad, sobre todo en un presente represor de ambos términos, tanto de la persona como de la comunidad. Entonces, hay 4 elementos que vamos a destacar, que por un lado sería el malestar cultural de la sociedad de consumo mundialista, el desequilibrio psíquico individual de las personas, el malestar espiritual de la comunidad de cultura, y la prevención de salud mental son elementos importantes para hacer un diagnóstico prospectivo en orden a solucionar esta problemática, digamos, de la epidemia o pandemia mundial de sufrimientos psicológicos. Los profesionales, una gran mayoría sabe que con esta pandemia esto se ha acrecentado, el sufrimiento no ha disminuido, sino se ha acrecentado, y que los resultados terapéuticos son aleatorios a esto, ¿cierto? No extrañan de eso, no les extraña que tengan límites y dificultades con los tratamientos y con la curación concreta de las personas. Sí, justamente se trata de restablecer ese delicado equilibrio entre el psiquismo individual y el comunitario. Para nosotros, el tema de la salud y de la enfermedad son términos médicos que hoy en día también son aplicables en la cultura a todo lo que el hombre hace con lo que vive. Inclusive
la tierra fértil, que la ecología concibe como viviente, es pasible de ser enfermada o saneada según el hombre cultive ese equilibrio biofísico, delicado equilibrio biofísico. Y en el ser humano, nuestra condición humana, además de ese equilibrio biofísico, se agrega ese equilibrio entre la psique individual y la comunidad. Y que este orden, de por sí bastante complejo, que es el orden biopsicológico, digamos, más allá o más acá de ese orden, es importante que se entienda cómo afecta en orden a la comunidad, ¿cierto?, el malestar cultural, y no tomarlo esto cuando en forma metafórica o traslaticia se habla del ser nacional o la cultura nacional de un pueblo, sino entenderlo como una entidad real que tiene una subjetividad y que en esa subjetividad está operando lo que es la penetración cultural. Les decía que este aporte, digamos, de Freud con el descubrimiento del malestar en la cultura, trajo como, digamos, importancia que los hallazgos tanto del psicoanálisis, ¿no es cierto?, juntamente con otras disciplinas, permitió a la antropología su hallazgo más notable, que fue la transculturación, y de manera que digamos que ese psicoanálisis cultural se fue transformando en un psicoanálisis de la interpenetración cultural. O sea, dos niveles de análisis. Uno que corresponde a la represión de la conciencia individual y otro la transculturación de la conciencia popular. Si esta transculturación es entendida como una deliberada colonización mental, ya se entra en otro terreno que el terreno de la guerra y la política y sus estrategias, porque son justamente la herramienta utilizadas para sostener, ¿no es cierto?, el poder, las grandes potencias en esta etapa de globalización. Esto fue llamado en su momento la guerra sublimitada, sobre todo, digamos, posterior en tiempos de la Guerra Fría, y se lo estudió especialmente, que además de llevar adelante la guerra armamentística en forma nuclear, bacteriológica, o sea, química y biológica, se fue introduciendo factores psicosociales, le llaman, a los fines de vencer a un enemigo. Fue con este concepto que figura en los tratados de los especialistas de la guerra militar, de guerra sublimitada, ¿no? Estaba la guerra de Zapa en tiempo de San Martín, la guerra psicológica, ya más propiamente dicho, como se estudiaba en la escuela militar, después está la guerra sublimitada. Hoy día es consenso, ¿no es cierto?, la utilización de los medios de comunicación como principales factores del vasallaje cultural y, digamos, elementos fundamentales para llevar adelante esta penetración cultural desde lo que sería la sinarquía cultural. O sea, el acuerdo, ¿no es cierto?, de las grandes potencias en explotar a los pueblos mediante justamente la utilización de la psicología y los medios de comunicación. O sea, ponen la ciencia psicológica sumada con los medios de comunicación para llegar a la mayor cantidad de gente posible en el menos tiempo y poder dominar la mente. Entonces ya la estrategia de guerra no solo consiste en vencer al enemigo, no solo debilitando su moral, sino venciéndolo a través por medio de la psicología, cambiándole la mente.
Esto lo podemos ver como un aspecto, unos tantos aspectos en la problemática respecto a la superpoblación, que es la forma de resolver el problema es convenciendo a la mujer de que no tenga hijos, sea no sea madre. Y por lo tanto promoviendo políticas abortivas, institucionalizando toda una mentalidad de esterilidad, pero fundamentalmente convenciendo a la mujer de que no sea madre. Se la lleva a escalar, digamos, todos los puestos de la sociedad hasta los niveles más altos, que puedan ser presidentes, ocupar organismos internacionales, pero a costa de que dejen a la familia, o sea, a costa de que no conciban su realización como mujeres madres. Y creando al mismo tiempo un problema de identidad que ya lo vamos a formular. Entonces le decía que toda esta estrategia así de colonización mental y de penetración cultural, en Latinoamérica se tiene mucha conciencia de la transculturación que se ha operado por la realidad misma del pueblo latinoamericano, que es de donde nosotros vamos a tomar de esos mitos, fecundos mitos, usos y costumbres, los fundamentos para construir, digamos, métodos de prevención en salud mental. Eh, todavía se duda de que esta transculturación hecha a través de los medios de comunicación, que representa la pedagogía cultural del siglo XXI, enferma psicológicamente y espiritualmente a las personas. O sea, todavía se duda de eso. Pero es que hay que entender que esta política mundial, digamos, de la globalización orientada por el poder económico financiero, no es otra cosa que la oposición que se le opone, digamos, al grado de integración que vienen desarrollando los pueblos del ámbito, bueno, que nos corresponde a Latinoamérica. O sea, este acelerado proceso de integración, ¿cierto? Lo tenemos que concebir como una revolución en la histórica evolución de nuestro gran mito que es la patria grande. En otras épocas, la integración, ¿cierto?, de las culturas se hacía en forma vincular, de persona a persona, y llevaba un tiempo, y era una pedagogía de amor, donde se le daba a los hijos lo más valioso de sus creencias, usos y costumbres. Hoy, por la sofisticada tecnología de la comunicación, lo que se hace es emigrar, se produce una migración, pero que no tiene la dimensión de lo humano, es una pedagogía sin amor, ¿no es cierto? Agresiva, a la velocidad del vértigo, que deteriora profundamente la personalidad digamos, de la población, tanto de un país como del mundo. De esta manera el poder mundial reproduce, digamos, una transculturación con el objetivo de que desaparezcan, digamos, las fronteras, los pueblos y naciones del mundo, sustituyendo esos pueblos y naciones por una población sin personalidad, una población, digamos, donde no existe la comunidad, y al no haber comunidad no hay personas que tienen fe, esperanza y amor a los demás. Generan, digamos, desde el punto de vista de la identificación, un crónico adolescente sensualmente atiborrado, ¿no es cierto?, que no tiene una identificación con un credo, con una fe, con una patria, con una familia, con un sexo, con una edad. Y este es el perfil, el estereotipo de esa
digamos, de esa transculturación con la crítica, prevalencia e incidencia de este sufrimiento mental. Bueno, esto es tomado en la obra, digamos, el modelo argentino. Tengan presente que el modelo argentino, cuando lo entrega Perón, dice: considero que uno de mis mayores aportes que puedo hacer a mi patria, solo con su entrega me siento reconfortado de haber nacido en esta generosa tierra argentina. Y que él cierra el modelo argentino convocando, digamos, a todos los ciudadanos, queriendo en esa etapa de su vida que haya paz y justicia, y que los convoca con emoción a que hundan sus raíces en esta extensa y grande patria de los argentinos, como único camino esencial para florecer en el mundo. Así lo abre, así lo cierra Perón al modelo argentino. Y en esta obra, justamente cuando toma el tema de la cultura como una gran red que interconecta el ámbito de la economía, de lo social y de lo político, dice que en el terreno de la cultura existe el ámbito humanístico, que sería la filosofía, la ciencia del hombre, la actividad artística y la científica tecnológica, que él venía observando en todo ese tiempo, estando en Europa, el incremento de la penetración cultural, y que lo atribuía a dos grandes factores, que eran la malsana utilización de los medios de comunicación como factor de viaje cultural, que enferman, dice Perón, enferman espiritualmente al hombre, haciéndolo víctima de una patología compleja que va más allá de lo físico y de lo psíquico, ¿no es cierto? Utilizando digamos, la imagen del placer para incitar el ansia del tener, de manera que con esta mecánica de penetración y su consecuente mecánica repetitiva diluyen la capacidad crítica. Y al vertir los valores a lo sensorial, el hombre y la mujer, ¿no?, dejan de madurar y se convierten o se cristalizan en un hombre niño, o sea, alguien que vive atiborrado de falsas expectativas, ¿cierto?, insatisfecho, que lo conducen a la agresividad, al inconformismo y a la frustración. Pierde progresivamente la autenticidad, diluye la capacidad crítica, como había dicho, y lo convierten en un pasivo fetichista, digamos, del consumo, y destinatario o agente y destinatario de una subcultura de valores triviales y verdades aparentes. Y el otro factor que plantea Perón en el modelo argentino es la vocación extranjerizante y elitista de un sector, es decir, de la población argentina, que siempre han estado siempre mirando al exterior, y ya sea para formular una teoría o algo, necesitan del aval, ¿no es cierto?, del reconocimiento, digamos, tanto de Europa como de Estados Unidos, en una actitud siempre, digamos, más bien intelectual, abstracta, alejado de la realidad de la vida de los pueblos. Perón dice en la dimensión cultural que justamente así como él venía planteando la existencia de una sinarquía política, dice: no me cabe duda de que también hay una sinarquía cultural. ¿Por qué? Porque las grandes potencias comparten una misma visión materialista de la vida del hombre, hay un empobrecimiento de la vida del espíritu, un debilitamiento de la vida del espíritu, una opacidad, digamos, tanto de la filosofía como del arte, y una destrucción o alteración de los valores trascendentes. Al mismo tiempo dice que justamente estos intelectuales que viven, digamos, en un mundo abstracto y no cerca de su pueblo para elaborar, digamos, teorías o ciencias al servicio de la cultura popular, dice: en la medida en que
promocionan, digamos, una mentalidad tecnocrática, una visión tecnocrática del hombre como principal patrón cultural, ¿no?, competitiva, la tecnología competitiva, y además, o una interpretación materialista de los valores de la cultura, marxista, perdón, de los valores de la cultura, trabajan, dice, consciente o inconscientemente para cercenar nuestra autonomía espiritual y la posibilidad de desarrollo de la cultura nacional. De manera que ya desde entonces este tema de la penetración cultural y la consecuencia grave que es la enfermedad espiritual es un tema fundamental, ¿no es cierto?, para nosotros en la formación política, que lo tengamos en cuenta. Perón, justamente desarrollando el tema de la cultura, va a decir que se necesitan tres aspectos, ¿no es cierto?, para poder fomentar y consolidar una cultura nacional. Recuerdan que él decía que al llevar adelante la liberación en todos los aspectos, en todas las dimensiones, sobre todo en la dimensión cultural, implicaba tomar lo mejor del mundo del espíritu, del mundo de las ideas y del mundo de los sentidos, para aportar lo nuestro, lo propio, lo autóctono, desarrollando un profundo nacionalismo cultural. Y tal era la tarea que nos cabía en ese entonces. Entonces dice que para desarrollar y consolidar esta cultura nacional es importante tomar, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, ponerlos en contacto con la verdad, o sea que su rol sea fundamentalmente transmitir la verdad, ¿no es cierto?, dedicados, digamos, a la formación y no a la explotación comercial o al consumo, sí a la solidaridad social y no a, digamos, a difundir una visión egoísta y competitiva del ser humano. El otro aspecto que le parecía importante era la enseñanza, o sea, la educación en todos los niveles. En el nivel primario, promoviendo, digamos, una educación que elimine el analfabetismo y tengan todo el acceso a la educación en todos los niveles, desarrollando la salud física, psíquica y espiritual del niño, para que en su enseñanza secundaria ya que está preparado afectiva y psicológicamente, se fortalezca su conciencia nacional y ya estando en la universidad sea una persona, un hombre y una mujer, que trabajen las ideas y la ética esté al servicio de la comunidad. Por último, el tercer factor que planteó era desarrollar la capacidad creativa del pueblo, tomando al pueblo como un testigo insobornable, porque no hay que imponerle doctrinas o teorías cuando el pueblo siente que eso es extraño a la constitución de su ser, a la estructura íntima de su extensa y grávida patria de futuro. Por eso, en el modelo argentino, él no se propone, dice, cuando toma la vida del hombre, la familia, la sociedad, la cultura, no se propone hacer un arquetipo, digamos, eterno, inmutable de lo que sería el hombre argentino, pero sí plantear sobre todo caracteres que hacen, digamos, al hombre de bien en cuanto a autenticidad, creatividad y responsabilidad, pero entendiendo que el hombre no es un ser angélico abstracto, sino que vive en una geopolítica concreta, habita en una tierra, esa es su
morada, ¿sí? No es como los animales que construyen una morada transitoria, sino que el hombre es el único ser de la creación que necesita habitar su suelo para realizar su esencia, su esencia. Y eso es la patria, ¿no? Eso es la patria y esa mística que nosotros llevamos como sentimiento de pertenencia en un pueblo, nos lleva a un compromiso en nuestra conciencia moral con el destino de la tierra, de nuestra tierra, con su historia y con la identidad de nuestro pueblo. Después, en orden a la familia, va a plantear que la familia sigue siendo la célula básica de la comunidad. Ahora explico por qué es muy importante cuando toma la familia para la psicología que estamos desarrollando. Bueno, como siempre, considera que el matrimonio, digamos, es lo edificante, digamos, de la familia, el cimiento básico, y que no es meramente un contrato jurídico, sino es una unión de carácter trascendente, al cual le asigna un carácter de misión, que la misión de la familia no es prolongar la vida en la tierra solamente, sino integrar la persona a la comunidad, ¿no? Para que se pueda realizar plenamente en su totalidad. Por eso es importante, para profundizar la misión que tiene el matrimonio, la familia, es la unidad de ideales, que le configuran una determinada ética para asumir su misión en lo individual, en lo familiar, en lo social y en lo espiritual, con, digamos, con la coherencia de pertenecer a un pueblo en concreto. Por eso dice que es necesaria una formación profunda e integral para entender este carácter de misión que tiene el matrimonio. En eso hay una coincidencia también profunda con la Iglesia en cuanto a de que se trataría de una vocación. Además, ¿no es cierto?, de una vocación. La familia, la relación entre los padres y los hijos debe estar basada en un vínculo sostenido, digamos, con el concepto de la patria potestad, no como un símbolo, digamos, de dominio, sino como un principio de orientación basado en el amor, relación fraternal o solidaria entre los hermanos. O sea, la solidaridad nace como vínculo social en la familia y depende de la familia su promoción, y la mujer como el centro anímico de la familia. Esta familia es el tránsito espiritual de la persona individual a la comunidad. Por eso dice que entre la familia y la comunidad se produce una permeabilidad doble. La comunidad introduce valores e ideales en la familia, y la familia introduce una corriente de amor, que es el fundamento básico para toda justicia social. Tal es la importancia de la relación de la familia con la comunidad. Por eso, después también, cuando él toma la dimensión de la vida universitaria, va a decir, la universidad también, con respecto a la comunidad, tiene que darse esa doble permeabilidad, porque así como la comunidad le pone los ideales, los valores, los objetivos a los universitarios tienen que introducir esa visión universal, ¿no es cierto?, de integración en el mundo. Tal también es la misión, ¿no es cierto?, de los intelectuales. Perdón, me están llamando. Un segundito. Bueno, disculpen, Entonces, le decía,
en esa misión y destino se le asigna, ¿no es cierto?, al último nivel de la enseñanza. Y en esa tarea estamos, ¿no es cierto?, asumiendo ese rol, esa misión, y colaborando de este plano en esta escuela. ¿eh? Eh, de manera que quería compartir con ustedes este propósito, digamos, solidario, este anhelo. Yo desde muy joven, que militando, vengo de una familia peronista, gremial, humilde, militando de muy joven, decía, bueno, acá hay una economía justicialista, una política justicialista, una filosofía justicialista, falta una psicología, ¿no? Entonces, esa psicología, la respuesta que me di hay que hacerla, no está. ¿eh? Pero, gracias a Dios, no era el único, ni fui el único que tenía ese anhelo, sino que por medio de los canales misteriosos de la comunicación de un pueblo, me permitió encontrarme con aquellas personas que estaban planteando exactamente lo mismo, y fuimos creando esta psicología que ya tiene, digamos, bueno, casi 50 años, digamos, de desarrollo. Ha pasado, como se dice, la prueba histórica. Los historiadores, Hugo nos dirá, generalmente planteaban un término de 40 años para validar una ciencia. De manera que ya hemos pasado esa prueba, y hemos podido conceptualizar a través de distintas obras este trabajo. Y bueno, y me comprometo con ustedes bueno, a poder escribir ya, eh, darle, digamos, una forma a este anhelo de un manual de psicología popular para que llegue a todos, que sea para todos y todas, eh, que sea reflejo realmente de toda una tradición de nuestro pueblo y un aporte digno a la ciencia y a la cultura de parte nuestra, colaborando con todas las generaciones que han participado. Como dice el Papa Francisco, cada generación debe tomar, ¿no es cierto?, del aporte de las otras generaciones y plantearse algo más. Este algo más es lo nuestro, ¿no? En este caso, eh, el aporte de una psicología al servicio del pueblo, de la salud del pueblo. Bueno, lo dejo acá para ver las preguntas que tengan. Disculpen si he sido me he extendido mucho, o las interrupciones, no me di cuenta de apagar el celular. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Dejamos en manos de Osvaldo el tema de las preguntas que están en el chat. Bien. Bueno, buenas tardes nuevamente. Gracias, Rogelio. Bueno, han surgido algunas preguntas. Voy a ser justo con ellas. La primera pregunta que aparece acá es: ¿la psicología social desarrollada por el doctor Enrique Pichón Rivière, su obra y sus teorías, fueron de influencia para el peronismo en cuanto a cómo llegar a las masas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Perdón, ¿tiene que su influencia? Sí, la psicología social de Pichón Rivière su obra, sus teorías, tuvieron alguna influencia en el peronismo en cómo llegar a las masas. Pregunta Fernando su opinión al respecto. Bueno, muy bien. Bueno, Fernando, como lo mencioné en la exposición, forma parte, digamos, de una etapa, de un tránsito en el desarrollo teórico de la psicología social.
Pichon Rivière, digamos, si bien tomó bastante, digamos, de la cultura de nuestro pueblo, bueno, fue formado, ¿no es cierto?, por las teorías formuladas por Freud. Entonces, se fue planteando una psicología social más para trabajar en el ámbito de los grupos, del campo institucional, y formulando una teoría de los vínculos que es muy importante para la concepción de lo que sería el desarrollo de la personalidad. No se trataría de una psicología para llegar a las masas. Por eso la psicología nace, al contrario, nace en nuestro pueblo. Tengamos presente que el concepto de masa es cuando hay una población que no tiene conciencia social, personalidad social y organización social. Y eso es lo que brindó el peronismo, y justamente eso es lo que destacaba Eva Perón siempre, permanentemente, tanto a nivel catedrático, cuando daba historia del peronismo, como en los discursos, ¿no es cierto?, que Perón había transformado una masa en un pueblo, porque tenía personalidad social, conciencia social y organización social. De manera que es preferible que hablemos de pueblo. La psicología nace, está en el pueblo, ¿cierto? Lo que hace el profesional, científico, es ser intérprete, tomar, hacer una lectura de eso que está en la psiquis, digamos, en el alma colectiva, ¿no?, de nuestro pueblo. No se trata de una psicología para llegar a las masas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hizo Pichon Rivière fue un gran aporte, porque en ese entonces el psicoanálisis miraba todo desde el diván, era muy elitista, muy de la clase alta, del barrio norte, cuya población que asistía era solamente un sector social que podía pagar un psicoanalista. Pichon Rivière empieza a interpretar fenómenos sociales como el deporte, ¿no es cierto?, el teatro, bueno, una cantidad de, digamos, de actividades que hacen a la vida del pueblo, fomentando mucho lo que es la tarea grupal, el trabajo grupal, los grupos, la dinámica de los grupos, y sobre eso iba formulando la teoría, pero esa teoría estaba bastante condicionado, digamos, primero un contexto histórico-político que era el que mencioné, que se da hacia fines de la década del primer peronismo, y el advenimiento, digamos, de la feroz transculturación de las carreras de psicología, donde se va, digamos, asociando una visión psicológica popular, que es la que tenía Pichon Rivière, con una visión más bien de izquierda. De manera que el fomento de la psicología social de Pichon Rivière se va haciendo como una herramienta de lucha, llevada adelante, digamos, por sectores intelectuales más de izquierda, con una práctica más grupal y de inserción en las instituciones, sobre todo en los nosocomios hospitalarios, digamos, dedicados a salud mental, que llevó inclusive a poner en cuestión a nivel institucional la licenciatura, porque los que están licenciados en psicología y el gremio y el colegio, digamos, le ponen un límite de la carrera de psicología social, ya que no se trata todavía de una carrera tan institucionalizada, pero una carrera de nivel universitario académico, a nivel nacional. Entonces lo limita.
Eso forma parte de una lucha vieja entre sectores gremiales que se identifican, de la psicología, se identifican en el peronismo, pero al mismo tiempo es como decir, soy psicoanalista, católico y peronista. Bueno, terrible pastiche, ¿no? Entonces, eso llevó a incoherencias que, bueno, si yo no pienso como vivo, vivo como pienso. Entonces, tiene que haber una unidad entre el pensamiento y la vida, entre el pensamiento y la acción. Por eso es importante reformular, ¿no es cierto?, en una nueva psicología, todo el aporte que se ha hecho. Lo que nosotros tomamos de esa tradición de la psicología social, sobre todo, es la importancia de los vínculos, ¿sí? Los vínculos como constitutivo del ser, la persona como un ser de relación. La palabra relación es una categoría, ya que viene de la metafísica de Aristóteles, una categoría que de todas las categorías, creo que de 10 categorías, es la única que le sirvió al cristianismo cuando los primeros padres de la iglesia le dijeron, ¿cómo podemos explicar lo que es la Santísima Trinidad? Porque nos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos explicar la Santísima Trinidad desde lo intelectual? ¿No es cierto? Y encontraron justamente en la categoría, en la categoría de relación, la única que podía servir para referir a lo esencial de las tres personas. ¿Cómo? Tres personas distintas y un Dios verdadero, o sea, tres personas y una personalidad divina. Entonces encontraron en la categoría de relación el modo de explicar esto. Y hoy llegamos a que, gran aporte de su santidad San Juan Pablo II y el actual Papa Francisco, definen al hombre como un ser en relación, un ser de relaciones. Como dice el Principito, ¿no? Un nudo de relaciones. O sea, estamos constituidos por relaciones. Nuestra personalidad se desarrolla en base a estos vínculos, en base a este nudo de relación. No sé si contesto. Yo entiendo que sí. Bien. Hago de intérprete en este caso. La segunda pregunta, creo que contestó usted mismo en su extensa mención sobre la encíclica de Francisco. La pregunta de Roberto es, realmente, bueno, realza, es importantísima la mención de la encíclica, y ahí él afirma, o pide su opinión, aunque creo que usted ya lo vertió, que ahí reivindica lo popular y el concepto de pueblo. Yo entiendo que usted ya este tema lo habló. No sé si queda contento o satisfecho, pero se me ocurre que usted ya lo desarrolló a lo largo de toda su exposición. Usted habló justamente de la encíclica, ¿no? Si quiere explayarse un poco más. Sí, pero... sí, podría ser, digamos, para como una ayuda para que entre todos podamos trabajar este importantísimo documento. Estimo que la mayoría de los que están escuchando y asistiendo a este encuentro los motiva, ¿cierto?, la vida política. En realidad esta es una encíclica política, que el mismo Papa dice en un momento, encíclica que dice la misión de la Iglesia no es política, es evangelizar, anunciar el reino de Dios, pero que tiene que ver con todo lo humano, sobre todo con la promoción del desarrollo integral del ser humano, y por lo tanto tiene que tomar esta realidad que la política. Eso no significa que haga política, ¿no? Entonces,
desde este punto de vista la tenemos que estudiar en profundidad. Es un documento que tiene una introducción y 8 capítulos, y a lo que yo me referí, lo van a encontrar muy bien en la descripción aséptica que hace de la realidad en el primer capítulo, que es La sombra de un mundo cerrado. Ahí habla justamente de la problemática esta de la penetración cultural, de la colonización mental, habla del fin de la conciencia histórica, porque dice que el poder económico financiero, al querer imponer en la globalización digamos, un dominio cultural, lo que hace fundamentalmente es licuar la conciencia histórica, de manera que le enseña a los jóvenes que, bueno, de ahora en más, a partir de la libertad, no tenemos por qué estar viendo cosas del pasado, o sea, romper con sus raíces, con sus tradiciones, con la riqueza espiritual, histórica más importante de su pueblo. De manera que en ese primer capítulo describe esta problemática muy bien, muy en forma muy actualizada de la penetración cultural y de la colonización mental. Y sobre todo con respecto a la formación de los jóvenes y a la conciencia histórica de los jóvenes. Después, bueno, lo digo como síntesis, hay un capítulo dedicado, sigue Un extraño en el camino, se llama, que toma la parábola del buen samaritano como parábola ejemplar de su intención, digamos, de que volvamos a tener compasión solidaria con el prójimo, ¿no? Nos sintamos hermanos del prójimo, ¿no? Que no nos resulte extraño, que salgamos de esta pandemia con un nosotros, no con los otros, sino con un nosotros, ¿no es cierto? A luchar para hacer un mundo mejor. Entonces, tomando esa parábola del buen samaritano, introduce una cosa que para mí resultó novedosa, que es una parábola que yo la utilizo mucho en la pastoral de la salud, y destaco mucho la prevención cuando que levanta al herido, lo sube lo cura, lo carga en su mulo y lo lleva a un hospedaje. Siempre destaqué la prevención, la importancia de la solidaridad, de los vínculos, en esta contención que le da el mismo hospedero. Pero lo que él va a decir como algo nuevo, que el herido también es el pueblo, ¿no? O sea, pasa de una visión individual, ¿cierto?, a una visión colectiva, diciendo el herido también es el pueblo. Una cosa muy importante, muy novedosa, que, bueno, le va a mover, ¿no?, las ideas de estantería, como se dice, creo yo, a muchos, ¿no? Va a poner las barbas en remojo, tanto de la teología como de la política, como de las diversas ciencias, ¿no?, de la cultura. Después, bueno, no me quiero ser extensivo, pero va a ir planteando a lo largo de esta encíclica que nos abramos un mundo nuevo, ¿cierto? Bueno, y nos va dando criterios y acudiendo fundamentalmente a formular una mejor política en diálogo y en amistad. Cuando toma este tema del diálogo y la amistad social, es muy importante el valor que él le asigna a los vínculos, ¿no? Los vínculos como relaciones de confianza, de mutua determinación de confianza, para ir fomentando una solidaridad, una amistad social, un sentido fraterno de
la vida de la política y ocuparnos realmente de la gente. Dice en una parte de la encíclica, llegó la hora de la verdad. Esta pandemia nos sacó maquillaje, se acabaron las seguridades. Ha llegado la hora de la verdad, o sea, la hora de ocuparnos realmente de la gente y de sus sufrimientos, de sus problemáticas. Tomar conciencia del problema del hambre que hay en el mundo, de la pobreza, de la marginalidad, de la violencia de las mujeres, de las mafias, de las adicciones, una cantidad, digamos, de problemáticas muy actuales que, bueno, que nos hace un llamado muy importante y nos deja un mensaje realmente de esperanza, para que, digamos, salgamos de esto mejor, ¿cierto? Y bueno, esta es la oportunidad. Gracias, Rogelio. Para ser justo, Roberto me hace una corrección, porque yo realmente omití. Dice, referido a la encíclica, que no solo reivindica lo popular y el concepto de pueblo, sino que queda descalificado el populismo. Y esa es una cosa que yo omití en la pregunta que Roberto le había hecho en su momento. La quiero corregir ahora con respecto sí, en realidad, correcto. Hay que plantearlo en términos de que corrige tanto la desviación del populismo, ¿no es cierto? Hace una diferencia entre el populismo y lo popular, ¿no es cierto? Tomándolo el tema del pueblo. Porque existe mucho populismo que realmente hablan en nombre del pueblo, pero no con el pueblo. El Papa hace más o menos un mes, un poco más, creo 2 meses, no, 2 meses, venía desarrollando su catequesis, la doctrina social de la Iglesia. Su propósito fue catequizar, ¿no es cierto?, al pueblo de Roma y a la humanidad en torno a una preparación en esta encíclica. Y dice, bueno, que en el subconsciente, ¿no es cierto?, de los dirigentes gremiales y políticos, está hablar del pueblo, pero no con el pueblo y desde el pueblo, que hace esa salvedad. Entonces, toma el tema del pueblo y le marca el límite, digamos, al populismo y a las visiones liberales. En las visiones liberales dice directamente, no creen que el pueblo existe. En cambio, en la otra es una distorsión cultural, una distorsión conceptual acerca de lo que es el pueblo, más orientado hacia un sentido de utilización, ¿cierto? Pero en la visión liberal directamente no se cree en el pueblo porque se concibe que el pueblo no existe. Muy bien. No sé si la pregunta completa. Perdón. La pregunta que sigue, yo creo que yo me hago eco también de esta pregunta porque se me ocurre que para la mayoría de las personas adultas mayores que estamos presenciando su explicación, es muy claro. Pero la pregunta mía como persona mayor y posiblemente la mayoría de arriba de los 50 o 60, pregunta, ¿realmente se han transferido todos estos conceptos a la juventud actual? La pregunta oficial que hacen es, ¿cuánto falta de transgeneración cultural con respecto a hoy día? Yo me pregunto si realmente la juventud ve estas cosas con la misma claridad o ha cambiado el concepto o se lo han hecho cambiar el concepto. Sí, me parece muy importante la pregunta. Hay tantas cosas que a veces profundizar y creo que esta es una de las más importantes. Primero, destacar que en la encíclica del Papa plantea la solidaridad generacional, o sea que cada generación tome lo mejor de las otras generaciones y se proponga, como había dicho, un más allá, ¿cierto? Un crecimiento. La estructura básica que hay en una comunidad, la estructura íntima, interna, está constituida por sus 3 generaciones, que son la generación mayor, que va
digamos, perdón, generación mayor, la generación intermedia y la juventud. O sea, el tramo que va del nacimiento a los 30 años, todo ese tramo que abarca la infancia, la pubertad, la adolescencia y la juventud, llega hasta los 30, después de los 30 viene la generación intermedia, que es la que le corresponde la construcción de la familia, la docencia y la ejecución de, digamos, de las empresas, en el sentido del mundo del trabajo. Y después la generación mayor, que es la depositaria, digamos, de las tradiciones, de las creencias, de la sabiduría para la transmisión a otras generaciones. Esas tres generaciones tienen que estar correctamente articuladas y, y solidificadas, o sea, con una solidez en su estructura. Esa estructura generacional es básica en una comunidad, lo mismo que su estructura sexual, o sea, la constitución de su sexo, masculino y femenino, ¿sí?, como base de la estructura íntima de una comunidad. Una revolución, ya lo decía Perón, abarca varias generaciones. No lo hace una generación que toma como misión, digamos, un destino histórico y hace una revolución, pero la revolución abarca en varias generaciones. Y nosotros indudablemente formamos parte, o quizás hemos transitado por etapas de varias generaciones. Nos cabe transmitir todo esto a la juventud. Si nosotros no logramos transmitir en forma sencilla, con una pedagogía simple, de amor, hecha con amor, humilde y franca y fraterna a los jóvenes, bueno, realmente nos tenemos que sentir fracasados en ese aspecto. Esa es la misión nuestra. O sea, yo tengo 65 años, ahora el 15 de octubre, antes del 17, cumplo los 66. De paso del anuncio, ¿no?, para que tengan motivo para festejar. Aparte el 17 de octubre. Bueno, soy abuelo. Siempre, bueno, gracias a Dios, milité de joven, milité con esa ansia de la importancia de formar y educar a la juventud. Y bueno, y lo estamos haciendo. Hay que hacerlo. Entonces, empezando por supuesto, por los hijos, los nietos, la juventud. El destinatario de esto tiene que ver con la juventud. Algo yo aprendí que cuando un dirigente de cualquier orden que sea, le habla a la juventud, ese dirigente tiene futuro. Aquel que realmente no se ocupa de la juventud no tiene futuro. Me parece, sin duda que estamos en sintonía, y yo creo que la mayoría estamos en sintonía, pero también vivimos en la sociedad y yo no sé si ya las generaciones actuales, no lo digo por mi familia, pero yo veo otras familias, yo veo a mis nietos, veo los compañeros o los matrimonios que serían de la generación de mis hijos, y posiblemente le pase a muchos de los adultos mayores acá. Hay conceptos que se están perdiendo, y lo segundo es que es difícil lograr esa transmisión o ese respeto que esas tres generaciones que conviven en un periodo de tiempo, que usted lo mencionó muy bien, donde los abuelos se respetaban, los padres se respetaban, da sensación de que en estos momentos, a nivel mundial, no hablo solo de nuestro país, a nivel mundial, se están transgrediendo. Es muy difícil la misión de transferir. Se ha convertido en muy difícil, porque ni siquiera la docencia, la formación de nuestros nietos, me parece a mí, posiblemente yo ya sea viejo, pero confunde a los niños. El hecho de que pueda haber 2 mamás, 2 papás, 3 más papás, o cosas por el estilo, y que una cosa que me sorprendió muchísimo el otro día, creo que en Estados Unidos, pero posiblemente se haga en otros países, al nacer un niño,
y al llegar a lo que nosotros llamamos el registro civil, al escribirlo, existen la posibilidad de ponerle masculino, femenino o opción. Es decir, Claro, dándole la libertad claro. al recién nacido de que elija su sexo cuando... Bueno, ¿cómo ve esto? Bueno, Porque esto es una realidad, por más que entiendo. nosotros, y usted Bueno, lo diga muy eso, bien y el Papa lo explica. entendí. Eso es lo que justamente el Papa habla de la deconstrucción, ¿no es cierto? Que a partir de la libertad todo es válido, todo es para adelante, no hay que... el destinatario indudablemente de eso es la gente joven. Saben que rompiendo la estructura generacional, ¿cierto? Que la estructura básica logran el dominio cultural de un pueblo. O sea, someter a un pueblo implica crearle concretamente una problemática en su estructura generacional, cortando la transmisión generacional y por otro lado alterando la relación entre los sexos, introduciendo ya sea la competitividad entre el hombre y la mujer o creando un tercero, cuarto, quinto, sexto, sexto o la opción de la neutralidad, ¿no? O sea, un indefinido habitante de un universo ajeno, ¿no? Como dice Pera. Eh, entonces, eh, lo, lo que yo siempre noté y aprendí de joven cuando empecé a estudiar mucho todo este tema de la estructura generacional, que lo estudié mucho, me lo enseñó Juan Bardonecki a través de Ortega y Gasset, que Ortega y Gasset fue un filósofo español que dedicó bastante al tema de la generación, a estudiar el tema de la generación, y sobre todo con su concepto de generación histórica. Bueno, que uno de los límites que tienen esa articulación, o sea, ¿cuáles son los, ya hemos hablado de las virtudes, ¿no es cierto?, de la generación. Por ejemplo, la generación mayor es transmitir su sabiduría de vida, su ejemplo, ¿no?, su doctrina. La generación intermedia, llevar adelante la ejecución en la vida, y la generación joven, los jóvenes aprender. Pero ¿cuáles son los límites de cada generación? Bueno, un límite de la generación mayor es el pesimismo. Siempre, siempre aparece el pesimismo como una tentación, ¿no? En nuestra generación. Entonces, la tengamos presente. Nos tenemos que llenar de esperanza. Más aún que venga un joven y diga, la pucha, tiene más esperanza que yo. Bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? Tener esperanza. Recuerden que la esperanza es una virtud que hay que alimentarla. Hay que alimentarla con la fe y hay que alimentarla con el amor. Entonces, hay que tener mucha esperanza, porque de algún lado también nosotros venimos. Entonces, por más riesgo que haya en esa cadena de transmisión y por más, digamos, cristalizado esté la influencia de los medios de comunicación y el sistema educativo, tenemos que encontrar los modos, los canales de comunicación con los jóvenes. Hay que unir al anciano, al abuelo, nosotros, ¿cierto?, con la juventud. Ahí está, es clave de futuro. Si los jóvenes están sin abuelos, no tienen futuro. Y los abuelos sin los jóvenes no tienen historia. Entonces, hay que unir y hay que fomentar esa unidad, hay que irla fomentando. Basta tomar conciencia de esto, que además Dios se va a encargar de ayudarnos, digamos. Pero esto ha pasado a lo largo de la historia, siempre en la historia de todos los pueblos que han luchado contra el imperialismo se ha dado eso. Recuerden que Perón decía, la historia es la lucha de los pueblos contra el imperialismo, y a la larga siempre han ganado los pueblos. Es como si dijéramos, siempre han querido alterar la estructura generacional, ¿cierto?, aislando a los jóvenes de los abuelos, pero a la larga siempre han ganado los abuelos con los jóvenes. Entonces tengamos fe en eso. Es un tema de transmisión generacional. Bueno, hay que ir encontrando esa forma. Ahí es un tema organizativo, hay que ir encontrando esa forma. Lo importante es que veamos el problema. Que los jóvenes, lo dice el Papa enfáticamente, no tienen futuro
si no se pone en contacto con sus raíces, o sea, dialogan con un abuelo. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, yo no quiero insistir sobre esto, porque creo en lo que usted dice, pero hay un tercer factor muy importante, que es la educación. Y no sé si la educación actual ayuda a esa vinculación. No, como está planteado en términos institucionales, como está el sistema, digamos, educativo, no. Mire, en marzo, en el Vaticano iba a haber un encuentro mundial sobre la economía para hacer un cambio porque esta economía no va más. Está dicho y consensuado y la pandemia lo ha manifestado que este sistema no va más. Entonces hay que cambiar el sistema en el plano sí, económico-social. A la vez, había un encuentro mundial también con respecto al tema de la educación, porque hay que hacer un cambio profundo. Y bueno, estamos en eso. Tal como está planteado, indudablemente que no. Pero tenga presente que siempre las cosas más básicas se han transmitido por la familia. Entonces, el sistema educativo, si no se basa en eso, tiene un límite. Y en eso hay que tener en cuenta mucho el valor que tiene la familia. La historia de nuestro pueblo, la verdadera historia de nuestro pueblo siempre se ha contado a través de la familia, no en la academia de la universidad. A mí cuando me han contado la historia en la universidad, no correspondía con la que me contaron mis padres y mis abuelos. Entonces esa historia es la válida, y esa historia es la que me ha permitido traernos hasta acá. Bueno, muchas Sí. gracias. Bueno, pregunta Fernando, ¿qué libros recomienda sobre todo sobre psicología y política? Dice. No sé si podemos dejarlo que usted nos deje en su momento, le deje a Hugo un listado que a usted le parezca conveniente para nosotros a nivel medio sobre psicología y política. Porque yo quisiera pasar a otra pregunta en aras del tiempo, ¿no? Sí, Pero me todos comprometo. estamos aquí. Sí, me comprometo a eso, no solo anunciando, inclusive yo puedo pasar lo que ya tengo escrito sobre el manual de psicología popular, pero además la bibliografía que puede ayudar a la relación entre la psicología y la política. Así que me comprometo a pasárselo a Hugo. Bueno, acá salto una que es... Perdón, lo que sí quiero aclarar, ¿cierto? Porque ayer justamente escuché a un profesional que le preguntaron, bueno, hablando por el cumpleaños de Perón, ¿qué le diría a la juventud Sí. con respecto a esa fecha? Y que lo lean a Perón. Bueno, está bien. No es leer todo, no es leer las obras completas de Perón, que gracias a Dios las tenemos, ¿no es cierto? Esos 28 tomos, conteniendo todos los discursos, exposiciones, ni los libros, bueno, generalmente fundamentales, como Comunidad Organizada, la doctrina nacional, bueno, sino cuando hoy día hay que poner en las manos de cada joven el modelo argentino por el proyecto nacional. Se le tiene que decir al joven, o al joven, o cualquier argentino, porque me dicen, sí, lo conozco, ¿lo has leído? Y sí, creo que sí, pero este es el modelo argentino. Ah, no, no lo leí. Entonces, vayan a leer el modelo argentino para el proyecto de la ciudad. Es fundamental. Si ya lo han hecho, bueno, toda la bibliografía que yo puedo ofrecer es en apoyo a eso. Que lo voy a hacer. Perdón, Osvaldo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá aparece un veterano de la Guerra de Malvinas, me lo pone con sigla, BGM, claramente. Dice, este hombre, a ver,
Vamos a ver quién es. No, yo siempre le pongo el nombre, esta vez no. Ricardo. Ricardo Bien. dice, como veterano de la Guerra de Malvinas, he experimentado la desvalorización del ser argentino en su lucha por su ideal, la patria. Y pregunta, ¿cómo define el impulso derrotista, exitista, que el sector de poder manipula a la sociedad en relación a los veteranos de guerra o cualquier otra circunstancia que no alcanza el éxito? Bueno. Fue larga la pregunta, no sé si la presenté No, clara. sí, entendí, sé de qué se trata, comprendo, espero poder satisfacer con la respuesta. Yo a veces cuando, bueno, el psicólogo tiene dos aspectos de su misión profesional científica. Por un lado es cultural, o sea, lleva adelante la promoción del desarrollo pleno de la personalidad a través de la educación, ¿sí? Y en ese sentido sigue siendo fiel, digamos, a una tradición que era un psicólogo antes de Freud, y bueno, era un pedagogo, era un docente, era un filósofo, ¿no es cierto? Y hacía, por lo tanto, enseñaba cultura. Eh, Después viene la figura clínica, médica, ¿cierto? Por la necesidad del sufrimiento humano de la psicología. Pero el psicólogo cumple esos dos roles, digamos, cultural y correctivo de los trastornos de la personalidad. Cuando me llega, voy a hablar de mi experiencia clínica, cuando me llega una familia, así, una mujer o un hombre que me dicen que han adoptado, ¿no? Yo le digo, son héroes de Malvinas, le digo, ¿no? Una vez atendimos un aviador que hizo 13 incursiones en la guerra de la Malvinas, que después de la guerra cayó en depresión, realmente un héroe. Tenía un amigo que había caído también en combate, él era amigo de la familia, este amigo tenía 5 hijos, ¿no? Quedó la viuda y 5 hijos. Bueno, este piloto, esas cosas de la vida, después se casó, ¿cierto?, con la esposa y tuvieron 5 hijos más, o sea, tuvieron 10 hijos. Esto significa que además de ser héroe de las Malvinas, al lado tenía otra héroe de las Malvinas, ¿no? Entonces, digo para dimensionar las cosas de la vida. No han querido convencer, ¿cierto?, que nosotros perdimos la guerra. No perdimos la guerra, ¿no? Desde el punto de vista cultural y estratégico, hemos ganado porque seguimos pensando, gracias a ellos que han peleado y dieron la vida, en las Malvinas como forma parte de nuestra tierra, del destino de nuestra tierra, de nuestra soberanía nacional, y por lo tanto Malvinas es un ideario ya que se incorporó a las nuevas generaciones. Dejó de ser ya, digamos, las hermanitas del sur que, bueno, formaban parte de los mapas, sino ya es un ideario de lucha, de la soberanía política vigente, actual, y que reivindica ese sentir, digamos, nacional de nuestro pueblo. Entonces, justamente la penetración cultural, la colonización mental es convencernos, y sobre todo los que lucharon, de que perdieron la guerra. No, la ganaron. En términos culturales la ganaron. Porque la guerra hoy en día, aún los estrategas de guerra no la plantean en términos militares, de efectividad en su lucha armamentística, nuclear, sino en términos psicológicos. Por eso hablaba de la guerra psicológica, ¿no es cierto?, como una forma de colonización mental. Entonces, justamente la clave está en que en términos psicológicos nosotros estemos profundamente convencidos, ¿no es cierto?, que ganamos. ¿Por qué? Porque el campo de batalla que el poder mundial eligió, que es nuestra conciencia,
en nuestra conciencia, ganamos nosotros, pero a partir de la decisión que nosotros tomamos en esta lucha. Ahora, si nos dejamos convencer realmente, eso significa que el enemigo ganó, ¿no? Ahora, han elegido un campo en donde nos da la esperanza justamente de futuro, porque ahí decidimos nosotros. En mi conciencia estoy profundamente convencido de esto que estoy diciendo. Entonces, estoy preparado a, digamos, a cualquier adversidad que me quiera cambiar esta visión, ¿no es cierto? Se perdió militarmente, además con la camarilla militar de la dictadura, no se podía esperar otra cosa, porque eran incapaces, pero mismo lo decía, que los militares, con tal de no pelear, son capaces de ir a la guerra. Y así fue, con tal de no pelear en el verdadero campo que había que pelear, que es el campo cultural, ¿no es cierto? No lo hicieron, sino que cayeron, digamos, en la tentación por el mismo poder mundial de una guerra inventada. Pero nos quedamos con la lucha y el valor que tuvieron ellos, ¿cierto? Bueno, Ricardo, representando a los veteranos, de manera que le agradezco muchísimo su intervención con esta pregunta. Bueno, lo que queda son felicitaciones, agradecimientos. Bueno. Acá Ricardo dice, excelente definición de cierre, esperanza pone con mayúscula, ¿no? Y bueno, eso me queda alegro claro, muchísimo. nuestro compromiso. Bueno, yo creo que está, yo le dejo a Claudio o a Hugo que el cierre de esto. Bueno, cómo no, le agradezco a todos y disculpen si no he sido claro, la extensión, la falta por ahí de tacto, la delicadeza, como se dice, ¿no es cierto? El Papa pide tanto que volvamos a la amabilidad y tengamos tacto, delicadeza en el trato con los demás, así que, bueno, no, pido mis disculpas si en algo he fallado, le he generado algún... Bueno, Rogelio, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Excelente la exposición, como dijeron todos. Y nos juntamos de nuevo el viernes que viene con la charla de Isia Recalde y seguimos trabajando con la escuela con mucha esperanza. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Hugo, Claudio, Osvaldo y todos los que han preguntado y participado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias, Osmar. Gracias, Aníbal. Osmar, usted sabe que la primera encíclica que ha sido traducida por los árabes y para el mundo árabe, esto es inédito. Así que a leer la Fratelli Tutti, que no es Tutti Frutti, es Fratelli Tutti. Bueno, muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias, Chao. Rogelio, y a los organizadores, como siempre. Feliz fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Gracias, Muy gracias, amable, gracias. muy amable. Gracias. Chao, buenas noches. Buen fin de. Chao, nos vemos. Chao, Hugo. Chao, Chao, ingeniero compañero. Claudio. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana.